Pero para estar santificados o apartados del mundo tenemos que ver cuáles son las características del mundo, y esas características las podemos resumir en la palabra pecados. Pero veamos algunas de las características del pecado. El pecado corrompe el alma y la vida de las personas, ya que el pecado no solamente está en las cosas que hacemos, sino está en el corazón de las personas. 2. Esa corrupción nos aleja de Dios. Vean a Adán y Eva, que primero se escondieron de Dios y luego fueron expulsados del paraíso. 3. Vida y costumbre mundanas, ya que el pecado empieza en el corazón y en la mente de las personas. Al consumar el pecado viene la separación de Dios, y como consecuencia viene una vida mundana, es decir, una vida habituada y acostumbrada al pecado. En otras palabras, que acepta el pecado como una forma de vida, aunque eso le signifique condenar su alma al infierno. Nuevamente compare con Adán y Eva. A pesar que ellos sabían cuál era el castigo o la consecuencia por desobedecer a Dios, aún así pecaron. Sin embargo, hay que entender que dentro de ese sistema mundano están las falsas religiones, iglesias que se autodenominan cristianas, pero que en realidad no tienen sana doctrina. Recuerde el ejemplo de Caín. Caín, con su ofrenda, demostró ser un hombre religioso, y él creyó que presentando una ofrenda mostraba su fe y su creencia en Dios. Lo mismo muchas iglesias de hoy presentan ofrendas de adoración, de alabanza, etc., pero sin entender cuál es en realidad la voluntad de Dios, que es lo que Dios nos enseña en su palabra. Por lo tanto, como ya hemos visto, la fe, la salvación y la consagración no dependen de las obras, es decir, no dependen de lo que yo haga, sino lo que tengamos interiormente, no exteriormente, no lo que hagamos exteriormente. ¿Qué entonces es la fe? Lo explicaré en un ejemplo. Un niño pequeño que confía en su padre solamente con lo que su padre le diga o haga. El niño no tiene que hacer nada, ¿cierto?, para que su padre haga lo que tenga que hacer el padre. El padre lo alimenta, lo viste, lo cuida y lo instruye. Y el niño solamente tiene que recibir esas cosas sin tener que hacer nada. Eso es verdadera fe. Por eso, nada de lo que hagamos exteriormente, ya sea como culto o como obras, incluso con una aparente consagración, todo eso no nos servirá de nada si no tenemos verdadera fe. Y muchas iglesias que hacen todas estas cosas no tienen verdadera fe. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando oímos tenemos que poner el entendimiento en lo que oímos, ¿cierto?, para entenderlo. Por eso que lo tenemos que oír, escuchar. Y eso es lo que muchas iglesias no logran entender la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que se apoyan en sus obras para su salvación. Y por eso creen que si no tienen obras, su salvación se pierde, porque ellos confían en sus propias obras para asegurar su salvación o mantener su salvación. Eso también es parte del sistema religioso mundano o del mundo. Por eso todas las culturas
tienen su propia religión y hasta sus propios dioses. Eso también podemos decir que fue el pecado de Eva, crear su propia religión, sus propias creencias basadas en lo que le dijo la serpiente y no basadas en la palabra de Dios, lo que les dijo Dios, ya que la serpiente les dijo que podían ser iguales a Dios y por eso vio y comió la fruta prohibida para ser como Dios. También tenemos el ejemplo de los judíos fariseos que creían que Dios estaba con ellos y como veremos más adelante también muchos de los judíos que salieron con Moisés de Egipto decían que Dios estaba con ellos y eran santos, pero estaban en rebeldía ante Dios. Así que cuidado con aceptar creencias o prácticas supuestamente cristianas que están en contra de la palabra de Dios. Y esto lo veremos en próximos videos. ¿Ya? También recordar que los judíos que salieron con Moisés también querían volver a Egipto, es decir, querían volver al mundo. ¿Ya? Y un cristiano no debe volver al mundo.